es poder y Max es quien lo administra. Y el cierre del estrecho de Hormuz no solo ha aumentado los precios del petróleo y ha puesto en peligro la seguridad energética de diversos países, sino que ha agravado la que se considera la crisis humanitaria del mundo. La guerra de Sudán ya ha entrado en su cuarto año y se estima que actualmente 19,5 millones de personas dependen de las ayudas de Occidente para subsistir en la mayor crisis alimentaria del planeta. La situación en Hormuz ha paralizado parte de esta ayuda, agravando la situación. No obstante, también ha debilitado económicamente a actores internacionales que financian a los bandos de la guerra, reduciendo con ello la brutalidad que el conflicto había alcanzado en los últimos meses. Pese a ello, de momento no hay expectativas de que vaya a haber paz, pese a que Donald Trump tratase de mediar en el conflicto el año pasado y lo diese casi por resuelto. De fondo hay un entramado de intereses y alianzas estratégicas que dificultan poner fin a una guerra que afecta a Occidente mucho más de lo que pensamos, Pablo. Hace 4 años, el conflicto de Sudán contaba la historia de una transición democrática fallida. Los generales al-Burhan y Hemedti dieron un golpe de estado para tomar el poder de manera conjunta, pero sus ambiciones los rebasaron y se convirtieron en enemigos enfrentados en torno a 2 bandos, el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Al principio ese fue el trasfondo de la guerra, 2 hombres ansiosos de poder hundiendo al país en la miseria. Pero con el paso del tiempo el conflicto atrajo a actores internacionales que querían sacar provecho de la situación y convirtieron a Sudán en la historia de un tablero geopolítico en el que se está decidiendo el futuro del Sahel, del Mar Rojo y de la política europea. Es la crisis de hambre y de desplazados más grave del planeta. Se estima que han muerto más de 400.000 personas y que 14 millones han tenido que abandonar sus hogares, perseguidos por la muerte y destrucción que va dejando tras de sí el conflicto. 4 millones de civiles han logrado huir del país, pero muchos todavía se enfrentan a una supervivencia ardua cada día. La ONU ha denunciado en numerosas ocasiones la masacre que se vive en el país y de la que, según Occidente, son culpables tanto un bando como otro. Mientras Bruselas, Washington y Londres apuestan por un tercer bando, el de la vía civil, otros países se han decantado por posicionarse y suministrar armas, alargando y agravando el conflicto. Rusia e Irán apoyan al ejército sudanés a cambio de concesiones portuarias en el Mar Rojo. Su objetivo es controlar un corredor por el que pasa el 12% del comercio marítimo mundial. Teherán controlaría así, junto a los hutíes en Yemen, otro punto débil de Occidente. No obstante, las guerras de Ucrania y de Oriente Medio han debilitado a estos 2 actores y el ejército sudanés ha tenido que acudir a la ayuda militar de Egipto y Turquía, actores con intereses menos problemáticos para Occidente, pero que siguen siendo cómplices de un conflicto que ni Europa ni Estados Unidos apoyan. Claro que, ¿cómo van Bruselas o Washington a sancionar a 2 socios clave, uno de ellos además miembro de la OTAN? Entre tanto, Emiratos Árabes Unidos entrega armamento a las fuerzas de apoyo rápido a cambio del oro escondido en las minas sudanesas, controladas en su mayoría por el grupo paramilitar. Un 90% de este insumo es refinado en Dubái y entra en los mercados internacionales. Joe Biden sancionó a algunas empresas fachada antes de que Donald Trump llegase al poder, pero de poco sirvió. Reino Unido y la Unión Europea también han impuesto una serie de sanciones. Sanciones que, según el embajador de Reino Unido en la ONU, envían un mensaje claro, que todos aquellos que perpetran o se benefician de la brutal violencia en Sudán rendirán cuentas sin importar cuánto tiempo tome. No obstante, son sanciones tímidas que temen perjudicar a los mercados. A la hora de la verdad, la Unión Europea debe resignarse a aceptar que no tiene control sobre el oro y que no puede sancionar a Emiratos Árabes Unidos sin verse perjudicado. La pasividad resta así credibilidad al discurso moralista de Bruselas, movida por sus intereses financieros y alianzas estratégicas. Esta ambigüedad paraliza la capacidad de actuación de Occidente y se mantiene ajeno a un conflicto que, no obstante, le interesa detener lo antes posible. La crisis de refugiados está presionando las fronteras de la Unión Europea y alimentando los discursos nacionalistas que aumentan el euroescepticismo. Mientras, la inestabilidad en la región propicia el crimen, el tráfico y la expansión de grupos terroristas en el Sahel. Al-Qaeda y el Estado Islámico, que ya dominan amplias zonas de Mali, Burkina Faso y Níger,
siguen expandiendo sus operaciones hacia el este. Occidente no es que ignore estos peligros, pero su problema de nuevo es que no sabe cómo posicionarse con claridad. Apuesta por la vía civil, lo cual quizás sea poco realista. A lo mejor se debe apartar de discursos moralistas y decantarse por un bando. Pero claro, a lo mejor la moral solo es la fachada de algo más complejo. Si apoya a un bando, podría ir en contra de un socio o alimentar los intereses de un enemigo. No importa lo que haga, hay tantos móviles y variables que Occidente no sabe qué pieza mover. Y así, año tras año, sigue pasando de turno.